Abran conmigo, por favor, en Apocalipsis 5. Y este es donde vamos a estar estudiando. Yo sé que ya tienen tiempo estudiando a través de Apocalipsis aquí en Horizonte. Y entonces esto simplemente lo vamos a ver como un solo aspecto de lo que trae aquí en Apocalipsis 5, que realmente tiene muchas capas, pero es una culminación de milenios y milenios de Dios trabajando a favor del hombre para salvarnos, y es la culminación. Entonces, al ver eso, saber qué sucede. Pero y entre todo eso, pues rapidito unos comentarios, porque aquí en esta parte vamos a estar hablando de historias y cómo esta historia no es el fin de la historia. Apocalipsis realmente ni siquiera es el fin de la historia humana, simplemente, pero es un marcador muy importante todo lo que narra en Apocalipsis, muy importante, porque ya como que se hacen cuentas y atan cabos sueltos que han existido durante milenios en lo que se formaron naciones y reinos y demás. O sea, todo eso ya está llegando a su culminación en Apocalipsis 5. Y entre todo eso, Juan Domingo y yo comenzamos hace él 35 y yo 33 años a servir en México. Y Juan, de hecho, vino y no sabía nada de español, y aquí en México aprendió español, aprendió a ser lo que hoy es. Y en mi caso, yo estaba estudiando lingüística cuando Dios me llamó, entonces yo llegué a México ya hablando español, pero aún así eso es una diferencia. Pero es interesante, porque la historia de Juan y la historia de Jaime Foot y la historia tuya y la historia de las personas que te rodean hoy viene a ser todo asumido en esta historia en Apocalipsis 5. Entonces vamos a dar lectura y ver qué es el centro de todo eso y qué es lo que empieza ya a darle forma al futuro que tenemos. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Es una tragedia humana. Después de historias, después de milenios, después de siglos y generaciones, familia por familia, ha pasado alguna tragedia, algún dolor. Tú naciste con dolor. Y todo el proceso de vida humana incluye en sus diferentes etapas dolor. Entonces todo eso, y Juan está llorando mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es un escenario magnífico lo que Juan está viendo y lo que nos narra aquí. Y él en gran parte no está entendiendo partes de lo que ve. ¿Por qué 7 cuernos? ¿Por qué 7 ojos? Y todo eso. Mucho de esto es simbólico, pero hay algo que no es simbólico, es histórico. Y porque es nuestra historia. Mira, cuando toma el libro, pregunta a un ángel: ¿y quién es digno? Juan no sabe, pero ¿quién es digno? Y entonces hacen como una encuesta, hacen una investigación jurídica. ¿Y quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? Y al desatar sus sellos, el resto de Apocalipsis, al desatar los sellos y al derramar las copas y al tocar las trompetas, y si tú buscas en Apocalipsis vas a ver 7 diferentes setenas, o sea, 7 juegos de 7. Hay 7 sellos y hay 7 copas y 7 trompetas y 7 señales misteriosos en cielo y tierra, el dragón, el cordero, etcétera. Entonces la mujer sobre una bestia, y hay 7 en eso. Entonces seguramente han visto de qué habla ese número tanto repetido aquí. Pero aquí simplemente al abrir un sello y otro sello, el que es digno de tomar el libro y desatar sus sellos está desatando el juicio de Dios, y la justicia de Dios será manifestada entre la humanidad. Pero lo importante de entender eso es que cuando Dios está revelando en este momento su justicia y su ira en la tierra, también está revelando al Cordero. Y ve lo que Juan está viendo. Él lloraba mucho. Uno de los ancianos le dice: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces Juan ve el Cordero de Dios, ve a Jesucristo, pero lo ve así como inmolado, como con el registro de sus padecimientos en su cuerpo. Lo ve como inmolado, pero vive. Él dice a Juan en capítulo 1: estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces, cuando Él está revelándose como digno, tenemos que entender, digno habla de equivalente peso. Es equivalente moralmente y es equivalente en su dignidad y en su personalidad, es equivalente, pero equivalente a qué es digno, en qué forma es digno. Entonces, porque el libro, al desatar los sellos, realmente es nuestra historia, la historia humana, y cómo la justicia de Dios es aplicada a nuestra historia. Y tenemos que ver, bueno, entonces, pero ¿por qué al abrir eso y ver el registro, que son los derechos de Dios sobre la humanidad y lo que Dios exige al mundo, está escrito en ese libro? Y al abrir y desatar los sellos, y es un rollo de pergamino y un sello, y luego puede extenderlo y romper otro sello y ir abriendo, pero este libro solo uno es digno de tomarlo, y dice digno de abrirlo, de leerlo o de mirarlo, ni siquiera mirar. Y una de las cosas que es importante es que ninguno es digno de poder examinar la historia humana y entender y poder decir algo sobre esa historia. Entonces, para nosotros tenemos que ver si el Cordero es digno, ¿por qué es digno? Y al rato ya dicen por qué. Dicen en su canto, en versículo 9, cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, con tu sangre. Entonces lo que voy a decir no es irreverente de mi parte, pero Jesús tuvo un ombligo y fue crucificado teniendo un ombligo, y cuando resucitó aún tiene un ombligo, y Dios asumió la humanidad. Dios adoptó un cambio permanente en sí mismo para ser el Cordero de Dios y rescatarnos. Y Él no necesita a nadie, Él no le debe a nadie. Y asumió lo nuestro, en nuestra figura y nuestra ADN, y asumió todo eso y vino con dolor a este mundo en un parto humano. Y Jesús vino al mundo y entra y respira el mismo aire que respiramos, y tuvieron que cortar y curarle el cordón umbilical, y hubo sangre en eso. Pero vino precisamente a eso. Entonces, al asumir lo nuestro, asume nuestra historia. Lucas 19:10, ¿qué dice Jesús? Dice: por esta razón el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando Él dice el Hijo del Hombre, Él está hablando en otro idioma, y todos ellos escuchan que Él está diciendo el Hijo de Adán. Y cuando Dios decía en el Antiguo Testamento a un profeta: levántate y ve y diles esto a mi pueblo, decía hijo de Adán. Dice hijo de hombre en Ezequiel, en Daniel y en otros profetas, pero lo que cualquiera de ellos estaba oyendo en su idioma está diciendo hijo de Adán. Entonces nosotros, los hijos de Adán, estamos perdidos, y eso no es lo que podemos entender, porque no podemos ni siquiera explicar nuestro origen, no podemos entender de dónde vengo realmente. Puedes decir, bueno, mis abuelos eran de Michoacán, y ok, eso es tu historia, pero no es tu origen. Y no puedes dar sentido a tu vida, y no puedes dar propósito a tu vida, y no puedes decir cuál es la dirección de tu vida, porque solo uno puede tomar esto en sus manos y darle sentido y abrirlo y leerlo y mirarlo. Solo uno es digno, solo uno tiene el peso equivalente de la humanidad, uno que tiene el peso equivalente de toda la humanidad, todo el dolor de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, toda la culpabilidad de la humanidad. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz estuvo sobre Él. Y para que tú y yo tengamos paz, eso es mucho castigo para nuestra paz. Y fue inmolado por nuestras transgresiones, y por el pecado de mi pueblo Él sufrió, y fue doblado y trozado. Entonces, cuando estamos entendiendo eso, ellos lo ven y dicen: tú eres digno, y porque tú con tu sangre, tú asumiste nuestra humanidad. No bajó en una nube para brevemente caminar en nuestras calles, sanar a algunos enfermos, dar el sermón del monte, dejarles el Padre Nuestro como tarea, y ya ir al cielo otra vez, decir: pues mira, sana, colita de rana, ya están perdonados. Eso nos hubiera gustado, que Dios nos hiciera visita, porque entonces eso nos eleva de categoría. Pero Él viene bajando y bajando y despojándose para asumir lo nuestro. Infinito amor, hecho un ser humano, perfecta gracia, hermosura de santidad, hecho hombre y caminando y viviendo y comiendo con nosotros. Y asistió a una boda, y está en esto, y está ayudando a pescadores a ajustar las velas en su barco, y está dejando que ellos le enseñen a mover el timón cuando cruzan el mar de Galilea. Y los pescadores después escriben, Juan escribe en su primera epístola, lo que nuestros ojos vieron, y lo que nuestros oídos oyeron, y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, esto es lo que les estamos escribiendo. De repente estos hombres, Pedro y Juan y Felipe y Natanael y Andrés y todos ellos, solo tenían un tema, solo tenían una historia que iban a narrar de ahí en adelante, la historia del Cordero. Y cantaban un nuevo cántico, otra vez versículo 9, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Tú asumiste lo nuestro, así es que este libro es
tuyo. No es ya mi historia, es tu historia. No es ya nuestra historia, es tu historia. El hijo de Adán vino a buscar y a salvar los hijos de Adán que se habían perdido. Entonces Jesús viene y cuenta historias. Tú y yo contamos historias en Facebook, contamos historias en el súper, vamos a la escuela, escuchamos historias, aprendemos historias acerca de los héroes de la independencia, escuchamos y contamos historias de chismes de la familia y de tu barrio y demás. Los vecinos cuentan historias de nosotros y nosotros de ellos. Vivimos de historias porque todo es lo que estamos tratando es descifrar y entender cómo, por qué y para dónde. Estamos tratando de contestar preguntas y con estas historias lo intentamos. Entonces Jesús viene y cuenta historias, se llaman parábolas. Y un hombre salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Es una historia, la gente está así. Sí, claro, entiendo esto porque es mi vida. Está narrando algo que yo he vivido. Y de repente Jesús viene y dice, el reino de Dios es semejante a esto. Y todos están, ¿el qué? Entonces ellos están poco a poco dándose cuenta de algo. Jesús dice en la noche que fue traicionado. Dice, no les voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes, voy a enviar el Espíritu. Y ellos están, ¿por qué sentían mal? Porque sentían que si Él no estaba con ellos ya quedaban como huérfanos. Porque al ver a Jesús, uno por uno, hombres y mujeres empezaban a darse cuenta que todos somos huérfanos, que nuestros padres Adán y Eva comieron el fruto y murieron, y porque ellos entró muerte a todos. Entonces somos huérfanos y tratamos de disimular eso y tratamos de disfrazarlo y tratamos de maquillarlo, pero nos damos cuenta, somos huérfanos. Y estamos tratando de decir a través de una historia nuestra que no es cierto, que no soy huérfano, sí pertenezco, sí soy de alguien. Y a través de Jesús, la historia humana, y nos damos cuenta que no es cierto, somos huérfanos. Pero el hijo de Adán, y vemos en Jesús de repente, digo, este es el hijo de Adán. Yo te conozco. Tú no eres como los demás, pero eres exactamente como los demás. Entonces Jesús, Dios, asume un cambio permanente que le va a afectar a Él eternamente. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Juan está tratando de explicarnos con eso y el Espíritu le da voz y le da palabras para poner eso en el primer capítulo de Juan. Y así, pues fue así. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo exclusivo, pero algo inclusivo. O sea, Jesús siempre que lo veían estaban, Maestro, ¿dónde vives? Aún parcialmente, algún renuentes están diciendo, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y dice, yo no tengo dónde acostar la cabeza. El joven rico, yo te voy a seguir, nomás dime cómo. Y dice, deja todo y sígueme. Ay, deja todo. Pero es eso, él no sabía todavía, el joven rico no sabía que era huérfano y no tenía nada. En Apocalipsis 3, Jesús está hablando al ángel de la iglesia en la Odisea y está diciéndole, ustedes ya se olvidaron que son huérfanos y yo los rescaté y yo los compré y yo los lavé y los vestí y les di de comer y les di un futuro. Ya se olvidaron que son huérfanos. Entonces Jesús cuenta entre sus muchas historias y parábolas para abrir nuestros ojos y para darnos el sabor de lo que Él está trayendo. Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, el hijo perdido. Ahora, si tú lees en Ezequiel capítulo 1, vas a leer acerca de estos seres vivientes, los querubines. Querubín simplemente es plural en hebreo, pero es el querub, que es una llama de fuego.
Estos seres vivientes son llamas de fuego, pero Juan describe cómo los ve, Ezequiel describe cómo los ve, pero lo que Ezequiel ve es que son estos 4 seres vivientes, y él nomás los ve de un lado a la vez, pero tienen 4 rostros. Y dices, ¿qué fumó Ezequiel? Nada. Los que están drogados son los que aún no creen. Ellos están dormidos y ellos están echando el opio del fruto de Edén y siguen con la apariencia de vida y la apariencia de entendimiento. Y Dios abre nuestros ojos y decimos, hasta ahora fui ciego y ahora veo. Eso es lo que sucede. Dices, nunca he entendido nada, nunca vi nada, nunca escuché nada, nunca toqué tierra, fui un náufrago. Y nunca toqué tierra hasta hoy. Nací en esclavitud y nunca respiré aire de un libre, de la libertad, hasta hoy. Entonces, así hablamos y escuchas los himnos de siglos, escuchas los testimonios de hombres y mujeres y niños y niñas en cada continente del mundo durante generaciones, y todos estamos diciendo lo mismo. Y el resumen de todo eso es este cántico nuevo. Tú eres digno porque con tu sangre nos redimiste. Y eso dice tanto con un solo renglón de un himno que vamos a poder aprender y cantar. No sabemos en qué idioma, por eso estudia. Nunca sabes. Ahora, el hijo pródigo sale de su casa y cuando viene de regreso, su padre se está asomando en la puerta y lo ve de lejos y va corriendo hacia él. Y Jesús, cuando narra eso, realmente está hablando de su padre. Y nosotros somos el hijo perdido, el hijo de Adán. Pero es interesante que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto de Edén, dice que pone un querubín en la entrada del Edén para que no entren y que no lleguen a comer el fruto del árbol de vida. Y dices, ya ves, Dios es mala onda. O sea, primero se hace tonto para que coman el otro, que el día que comas esto vas a morir. Y se hace tonto, les deja comer eso y siempre estamos, si Dios no quería que yo fuera adúltero, pues Él tenía que intervenir. No seas tramposo y no seas chismoso, porque tú y yo sabemos que damos muchas vueltas y usamos todas las mañas y somos muy ágiles y luego nos enojamos y Dios no nos deja pecar. Y cuando Dios nos descubre en una mentira, en una envidia, en un rencor, y nos confronta con eso, y luego queremos decir, pero tú tienes la culpa porque así nací. No, Adán tiene la culpa, y por eso así nací. Entonces, Dios pone un querubín, pero los querubines lo puedes ver en Ezequiel 1 y lo puedes ver aquí en Apocalipsis 5. Ellos son los que atienden el trono de Dios, y cuando Ezequiel lo ve, están cargando, los 4 querubines están volando y cargando el trono de Dios, y llegan y aterrizan con el trono, y Ezequiel ve al que está sentado en el trono, no ve al cordero, pero ve al que está sentado en el trono. El cordero no entra en la historia, es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué significa lo que lees en Génesis? Que Dios saca su trono del Edén a la puerta y se queda esperando. El Edén fue creado para un lugar donde Dios estuviera con el hombre, donde Dios pudiera convivir, y el hombre tiene un encuentro con el eterno, el infinito Dios. Y puede tener un punto fijo en donde encontrar y ver el rostro de Dios. Y Dios preparó eso y el hombre lo tiró a la basura. Entonces Dios sale a la puerta. El Edén no tiene chiste. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita ese huerto de deleites, que eso es lo que significa Edén. Dios no necesita comer del árbol de vida para vivir. Él no necesita sombra, ni sol, ni agua. Él no necesita nada ni a nadie. Pero el Edén no tiene chiste si Adán y los hijos de Adán ya no están allí. Entonces, en su amor y misericordia los expulsa para que no coman del fruto del árbol de vida. ¿Por qué? Eso es mala onda. No, Dios en su misericordia dice, no vas a vivir en tu pecado siempre.
Va a llegar un día de liberación para ti. Va a llegar un día en que ya puedas terminar ese ciclo de corrupción y de desánimo y de frustración y de desesperación y de condenación. Va a llegar un fin a eso. Porque no fuimos creados para morir y no fuimos creados para vivir en condenación. Pero es nuestra existencia, es lo que nuestros padres escogieron. Y Dios dice, ok, la forma de hacerlo, y Dios lo permite para que Él asuma toda la culpabilidad y así lleve todo el castigo de toda la humanidad. De ahí en adelante, o reconoces al Cordero, o al desatar los sellos del libro, vas a conocer la justicia de Dios en ti mismo, o vas a reconocer la justicia de Dios en el Cordero, que lleva el registro, lleva las marcas, lleva las pruebas de sus heridas y su padecimiento para redimirnos. Entonces, o lo reconozco en Él, o lo voy a conocer en mí mismo. Y el resto de Apocalipsis habla de cómo la humanidad que no reconoce al Cordero tiene que conocer a Dios en su justicia y destruye. Porque si Dios me muestra su justicia, me va a destruir. Si Dios me manifiesta su poder, me va a aplastar. Moisés dice, déjame ver tu rostro. Y Dios dice, no puedes ver esta gloria y vivir. Y Moisés dice, no le hace, dame una mirada. Y Dios dice, no, Moisés, porque tienes que estar en la tierra muchos años. Pero voy a pasar delante de ti y te voy a tapar y nomás vas a ver la orilla, vas a ver lo que va desapareciendo. Y Moisés se espantó y bajó de la montaña temblando, pero su rostro reflejando esa gloria. Si Dios nos deja ver su gloria nomás así, nos destruye. Si nos manifiesta su justicia, nos tiene que juzgar. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces manifiesta a la humanidad la plenitud de quién es Dios en la cruz. Porque entonces ves en un solo punto que abarca 3 metros por 3 metros. Un hombre suspendido en una cruz diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ves la justicia de Dios pasar por este hombre. Y ves el amor de Dios fluir de todas sus heridas. Ahora sí. Tuviste razón. Bien, entonces, si todo esto, hasta ahí vamos. Tenemos que ver, bueno, ¿qué pasa? Bueno, les voy a contar una historia. La primera vez que visité México yo tuve 4 años, fue en 64, un doctor amigo de mis papás les invitó y pasamos aquí un fin de semana. No tengo la menor idea dónde fue, pero sé que fue en Ensenada. Y la señora, la esposa del doctor, me dice, ¿sabes? Aquí en México tú te llamas Jaime. Y es interesante porque tenía meses con un nuevo nombre, James. Yo no era James, yo nací, me pusieron Bruce. Cuando mi papá nos abandonó, cuando mi nuevo papá se casó con mi mamá, nos adoptó y nos hizo sus hijos. Y él, muy astuto, muy prudente, nos hizo partícipes de este cambio, porque iba a haber un cambio de documentos y todo en la adopción. Cambió nuestro apellido. Cambió de tan literal así que mi acta de nacimiento le pone a mi nuevo padre con la edad que tuvo cuando nací, aunque no estuvo presente. Y puedes entender mucho más así cuando dice la adopción de hijos en el Nuevo Testamento. Es la referencia no de tomar a un huérfano y recogerlo, es realmente levantar un acta de nacimiento. Adopción convierte un hijo natural en un hijo legítimo. Entonces nacemos por el Espíritu, nacemos de nuevo, pero Dios lo verifica y lo atestigua y lo ratifica en el registro civil. Y por eso Romanos 8:16, y el Espíritu testifica a nuestro espíritu. Él es el testigo presente, pero yo estuve con mis 2 hermanos, me llevan 5 y 7 años, estuve en el registro civil delante del juez civil y nos preguntó uno por uno. No, niños, ¿qué quieren? Uno por uno. Entonces, con mi huella digital, obvio no tengo firma a los 4 años, pero entonces, ¿quieres que este hombre sea tu padre? Sí. Ok, entonces así.
Pon aquí tu huella digital. Ya eres hijo de este hombre. Órale. Y me dijo, ¿le vas a obedecer? Sí. Es muy fácil decir a los 4 años. A los 16 ya me costaba. Pero entonces llegamos aquí, mi nuevo nombre. Yo nací con el nombre Bruce, que iba a ser difícil pronunciar en México. Y Dios dice, te voy a dar un nuevo nombre. Entonces llego con meses con un nuevo nombre. ¿Y tú cómo te llamas, niño? Pues James. Aquí te llamas Jaime. Y van pasando los años. Y yo, cuando Dios me llamó a México, yo no tenía el menor deseo, yo no tenía la menor idea, no estaba en mis planes nunca convivir con mexicanos, sino mi deseo era no convivir con mexicanos, no vivir en México, nunca visitar a México. Y Dios dice, sigue, como dijéramos en mi rancho, habla poblano mientras yo te gano. Entonces Dios dice, sí, sigue creyendo lo que tú quieras. Total, siempre has estado mal, siempre yo tengo la razón, siempre te tengo que sacar de un hoyo. Entonces sigue hablando. Entonces, pero eso es una historia. Y la historia va, y la historia va. Y cuando Dios me llamó a México, en el tiempo de lo que es un día, todo cambió. Cuando entendí lo que estaba pasando, yo iba a estudiar agronomía y hacer agricultura orgánica y dar de comer a todo el mundo, lleno de ideales y planes y todo eso. Y cuando estoy con los formatos, muy claramente Dios dice lingüística y pone español como especialidad. ¿Y eso qué, Dios? ¿Eso de qué sirve? Bueno, a lo mejor voy a hacer proyectos en Latinoamérica. México no, o sea, hay historia, ¿por qué no? Pero eso es una historia y otra historia y otra historia. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres, de niños como Samuel, que Dios le habló en la noche, que niños como David, que mató a Goliat, de mujeres como Esther, que las circunstancias la ponen en el palacio. ¿Y ahora qué haces, Esther? Entonces son historias. Y Jesús viene como el Cordero de Dios y recoge todas las historias de todo el mundo, en toda era, y las hace suyas y las lleva a la cruz. Entonces la historia de tu familia, puedes leer los primeros versículos de Génesis 38, 33, 37. Realmente es la historia de José. Después de contar toda la vida de Jacob y sus hijos y cómo hacen cuando llegan de nuevo a la tierra de Canaán y todo, estás leyendo eso y comienza el capítulo 37. Bueno, y la familia de Jacob entonces ya estaba viviendo en Canaán. Y luego el siguiente versículo dice, esta es la historia de la vida de Jacob, de la familia de Jacob, perdón. Luego dice, José tenía 17 años. Realmente es la historia de José, pero José asumió en su vida, asumió la vida de su familia. ¿Por qué? Él entiende hasta 20 y tantos años después por qué él está asumiendo la historia de su familia, porque él salvó la vida de toda su familia cuando pudieron ir a Egipto y no morir de hambre. Y él dice, Dios me envió aquí para salvar vidas. Entonces la vida de José es la vida de la familia de Jacob, y la historia de José es la historia de la familia de Jacob. ¿Y tu historia de quién es realmente? Y Jesús atraviesa nuestra historia y la hace suya. Entonces tu historia y mi historia, la historia de tus abuelos. Conocí a un hombre de 90 y tantos años que tuvo 7 años en la revolución y pasaron los de Obregón, creo, algo así, por su pueblo, y él tenía 7 años y estaban por decidir si llevaban a su papá para ser soldado o si lo mataban. Y él tenía 7 años, está parado junto a su papá y lo están entrevistando en un ranchito. Es una historia. El Teófilo es otra historia. Y así hay historias y historias y historias. Te puedo contar de la hermana en Ciudad Nezahualcóyotl, en el templo, que se dormía cuando se va la luz una vez, despierta y cree que quedó ciega. Eso es una historia, no es un cuento, es una historia. Y pega un grito, hermanos, oren por mí. Y dice, cállate, hermana, se fue la luz. Y hay historias gratas, chistosas, trágicas, románticas,
pero entonces son muchos hilos y el Cordero de Dios viene y toma todo esto, pero esto le clava a una cruz, porque para redimir esa historia, para de alguna manera dar sentido a una tragedia, y puedes estar años tratando de entender por qué esto sucedió, para dar sentido a tu vida y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estudié esto? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué uno de mis hijos tiene problemas para leer? O sea, todo eso estás, ¿por qué? ¿Por qué? Tratando de dar el por qué y el cómo y para dónde a todos estos hilos. Y Jesús viene y recoge los hilos, pero Él es clavado en una cruz. Pero eso cambia todo porque redime la historia. Entonces llega el momento que dices, ya no me interesa saber. Ya entiendo mi origen, ya encontré propósito, ya dio dirección a mi vida y tengo esperanza. En 81, hacia fines del año 81, yo tenía como 10 meses viviendo ya en México, no 6 creo, más bien. Y visité a Juan Domingo en Industrial Vallejo, donde él vivía en la casa de los Venegas, una familia muy linda. Y yo lo visitaba una vez al mes aproximadamente y orábamos. Usted dice, ¿qué tal si oramos por México? Dije, sí, y bien solitos los dos. No había realmente contacto con otro para mí ni para él que estuviera pensando, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en México? Ni mexicanos lo estaban preguntando, no había extranjeros misioneros a nuestro alcance como para darnos una retroalimentación o contarnos o pasarnos una estafeta. Que sabes que Dios viene haciendo esto, entonces aquí está la estafeta. Nosotros llegamos y estamos así tratando de entender. Entonces nos pusimos así de rodillas a orar. Y terminamos en un charco de lágrimas en el tapete así, en su recámara así. Empezamos a llorar y a ser sacudidos de llanto, sin palabras ya, en agonía de tristeza, porque en un parpadeo así, Dios nos dejó ver parte de lo que Él está viendo, caminando en las calles y viviendo en las casas de todos los mexicanos todo el tiempo, todo el año, toda la vida. Y simplemente esto, dice, esos son los que yo amo. Y nos aplastó y nos hizo pedazos. Eso, y empezamos a decir, Dios, no podemos hacer nada, es demasiado grande, se nos van en un río de tiempo, se nos van, delante de nuestros ojos se están muriendo, se están cayendo en un hoyo que no tiene fondo, y delante de nuestros ojos estamos así, tratando de echar mano a uno, y se nos va de la mano, y destruidos, quedamos destruidos. Y empezamos a decir, haz algo. Si tú quieres hacer algo en México, úsanos. Haz algo. Y abre las puertas, Señor. Estábamos orando que Él tomara músicos de primera categoría, que los salvara después de capacitarles y darles la mejor capacitación profesional, secular, porque es ahí donde está la lana. Entonces capacítalos y despoja a Egipto y tráelos a tu reino. Y se formó Torre Fuerte. No sabíamos lo que estaba pasando. Y él empieza a jalar gente así, decir, tú ven. Entonces Héctor y Heriberto Hermosillo se convierten ese año. Y 10 años de trabajar en el ámbito secular, forman el grupo Torre Fuerte en 1990. Héctor ahora está viviendo en la ciudad donde yo nací, en California, y dices, ¿qué onda con eso? Es demasiado extraño. Los caminos de Dios son inescrutables, pero dice, si quieres entender mis caminos, ven. Y nos toma de la mano. Y dijimos, Señor, abre las puertas. Si es necesario cambiar la Constitución, que cambien la Constitución mexicana, Señor, para abrir las puertas a los medios de comunicación masiva. Abre las puertas, Señor, para que en las calles, en los parques, en hospitales, en escuelas, hasta en campos militares se predique tu palabra.
Apenas se dio la autorización para que los Gedeones puedan repartir Nuevos Testamentos en la zona militar en Morelos. Directores de escuelas oficiales de gobierno, prepas y secundarias, oficiales de gobierno, con lágrimas nos están diciendo: ¿podemos mandar estos niños por favor a este campamento evangelístico? Les vamos a hablar de Jesucristo. Sí, les vamos a abrir Biblias. Sí, por favor, y queremos mandar a los papás. Espero que empieces a tener alguna noción de cuánto Dios ama a México. Tarda, pero desde Edén Dios está así en la puerta de Edén, porque no tiene sentido para Él pasear en la tarde en el huerto de Edén si no hay nadie. Y el padre del hijo pródigo así asomándose y ve que su hijo ya viene de regreso. El hijo del hombre, el hijo de Adán, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero estamos tan perdidos que no pudimos ni siquiera encontrar el camino. Si yo no me acuerdo de dónde vine, ¿cómo voy a regresar? Si yo no entiendo ni mi derecha ni izquierda, o sea, yo no puedo entender, ni escoger, ni discernir. Yo estoy ciego, yo soy un gusano Jacob. ¿Cómo voy a hacer? Y entonces manda al hijo de Adán a buscar a los hijos de Adán y traerlos a casa. Eso es Apocalipsis 5. Vamos a leer otra vez, versículo 8, versículo 7. Y vino el Cordero de Dios. Lo vamos a ver un día. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. No hay selfies ya en el cielo, todos estamos postrados. Nadie está parado atrás tomando fotos de este momento, porque es cuando Dios toma todos estos hilos y es una confusión, es una bola con nudos, y Dios lo voltea y lo devuelve a la humanidad, y es un tapiz. Y cada hilo está en su lugar, y todos los colores y todas las figuras de todas las historias ya tienen sentido y hasta belleza. Por eso podemos leer en Romanos 8:28 que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito, los que amamos a Dios. Pero es eso, primero envió a su Hijo para amarnos y asume lo nuestro, y de repente, como el centurión junto a la cruz, está viendo a Jesús morir y ve cómo expira, y ve cómo tembla la tierra, y ve cómo se pone oscuro todo. Y este hombre empezó burlándose de Jesús y cumpliendo con su oficio y el acta y la ejecución de 3 criminales, termina ese día diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cambió en espacio de 6 horas todo su pensamiento y su concepto de este hombre, porque de repente, con todo su trasfondo pagano, romano, cínico, ateo, etcétera, todo eso cambió en espacio de 6 horas, y él ya es un evangélico diciendo aleluya, amén, junto a la cruz. ¿Cómo sucede eso? Porque de repente reconoce en Jesús a alguien que nunca conoció. Y es eso. Y por qué María Magdalena no reconoce, piensa que es el hortelano junto a la tumba. ¿Por qué no esperaba ver a Jesús vivo? Sabe que está muerto, sabe que han llevado el cadáver a otro lado estos malvados, y está envuelto en llanto, y él le dice su nombre, María, y sabe quién es. Y para María ya todo es diferente. Entonces nosotros tendremos un nuevo cántico. Versículo 9: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, que es nuestra sangre, te hiciste uno de nosotros, te hiciste de nuestro peso. Cuando Judas lo identifica para los soldados, le da un beso. Judas no tiene que estirarse ni agacharse, no está besando a un gigante ni a un niño, está besando a un hombre que es de su estatura. Cuando los soldados están rifando la ropa de Jesús al pie de la cruz, las sandalias de Jesús valen no porque son de Michael Jordan, sino porque a alguien se lo podemos vender. Son sandalias
de esta talla y una túnica de esta talla. Esto tiene un valor y lo podemos reciclar y vender. Y si le dabas un vaso de agua a Jesús, su mano y tu mano caben alrededor del vaso. Y cuando Jesús entonces el perfecto amor se hace aún más bello, porque ya era perfecto amor. No tenía que encarnarse y hacerse hombre y morir en una cruz para ser perfecto y para que su amor fuera perfecto. Pero por si eso fuera insuficiente, Dios entonces llega un leproso y se hinca delante de Jesús y dice: si tú quieres me puedes hacer limpio. Jesús dice: yo quiero, y le toca. Y aunque tú sabes que tú le vas a sanar milagrosamente, es repugnante. El estado de ese leproso sería repugnante físicamente, olor a muerte y todo. Es un desastre, sin medicina, sin tratamientos modernos. Un leproso es un cadáver ambulante. Entonces él le toca. Y cuando empieza a ser sanado, la primera sensación al sanar su piel y los nervios en su piel sanados, y empieza a sentir el peso y calor de una mano tocándole, es la mano de Dios. Por eso el Cordero es digno, porque Él tiene el peso equivalente a toda nuestra historia, toda la culpabilidad, todos los anhelos, todos los sueños, todos los planes, todas las cosas tontas. Él tiene el peso de todo eso y es el único que lo puede voltear y devolvérnoslo y decir: miren. Y al final de Apocalipsis, ¿qué dice? He aquí, hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo? Él es el pesado, es el Cordero. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, el punto de eso no es que pues te hizo rey para que ahora tengas lana para ir a comprar tu moto Ducati y bla 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 y estrenar cosas. El propósito de hacernos reyes es para tenernos cerca a Él. Porque en un mundo en que todos son reyes, entonces no importa ser rey. Y nos hace sacerdotes. ¿Y qué importa ser sacerdotes si todos son? ¿Por quién intercedes si todos son sacerdotes? ¿Cuál es tu oficio? Es simplemente con el fin de legalizar y formalizar algo cercano con Él que es permanente. Porque Él asume un cambio permanente a la divinidad y se hace hombre. Y eso deja un cambio permanente para nosotros, redimidos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Él es digno. Nosotros ni podemos cantar bien, nosotros no podemos trabajar bien, nosotros no podemos sumar y restar bien, nosotros no podemos llegar rápido a un lugar sin destrozar la suspensión del coche o incurrir en una infracción. Nosotros somos necesitados, pero otra vez el Hijo de Adán vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que tan perdidos que ni camino. Entonces dice: yo soy el camino. Y así, muertos en delitos y pecados, yo soy la vida. Y tan ciegos, dice: yo soy la verdad. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y dices: al Padre, sí, ven, ya no eres huérfano. Él es digno. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, los querubines, decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. El Cordero es digno. Esa es nuestra historia.
ya está aquí. Después de todas tus andancias y todos tus desvaríos y todos tus errores y todos tus triunfos y los galardones y premios que habrás merecido, después de todo, después de las fotos y álbum de fotos y después de los 15 años y etcétera, todos los anhelos que se han cumplido y están por cumplir y algunos nunca se van a cumplir, pero después de todo, esta es nuestra historia y esta es nuestra canción, que el Cordero es digno. Amén. Vamos a ponernos de pie.